¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué seguridad tenemos en esa acción que Dios genera y que también permite? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos a orar por ellos. Querido Padre Celestial, en esta tarde, noche ya, te agradecemos, Señor, porque las bendiciones tuyas son múltiples. De muchas maneras podemos testificar y podemos decir como el gran profeta Samuel: hasta aquí nos ha ayudado, Señor Jehová. Tú nos has ayudado, Señor, en muchas cosas, en muchas bendiciones materiales, familiares, de salud, espirituales. Pero sobre todo, Señor, tú nos observas y tú nos nutres en nuestra vida, porque quieres que desarrollemos un carácter digno de ser recibido en la Padre Celestial. Aumentanos la fe, Señor, para creer que el asunto del zarandeo, el asunto de la sacudida, no tiene intención de ver cuántos caen, sino la intención es que la paja sea retirada de tu vida. Te pedimos tu bendición para hacer trigo nítido, trigo firme, para que, como dice tu palabra, ningún granito cae en tierra. Queremos pedirte que tú, al sacudirnos, Señor, puedas sacudir todo el pecado, toda la escoria, toda la mugre, toda la suciedad, y que quede un grano limpio, transparente, semejante al carácter de Jesús. En su bendito nombre. Amén. Amén. Dice la palabra, dice el canto: solo el poder de Dios, ¿qué cosa? Puede cambiar tu ser. Y Dios tiene diferentes, ¿qué cosa? Herramientas, hermanos. Dios tiene diferentes métodos. Dios tiene diferentes maneras en que va a tratar de lograr el propósito final, que es purificar a su iglesia. Pero a veces en ese propósito, a veces como no es cómodo, no es agradable, cuando todo marcha en viento en popa, todo bien, bendiciones, oraciones contestadas, salud, familia, matrimonio, economía, casa, seguridad, cuando todo marcha bien, dice en este libro, Evento de los Últimos Días, la prosperidad multiplica la iglesia. Cuando hay prosperidad, entran grandes cantidades de miembros en la iglesia. Pero apenas viene la adversidad, dice, las filas del Señor son raleadas, dice la palabra, dice la hermana Juana. O sea, se hacen ralitas, se hacen más chiquitas. ¿Qué es lo que nos va a sostener en la gran sacudida? El zarandeo es un proceso espiritual. Es un proceso, ¿qué cosa? Espiritual, que está teniendo lugar ya en la iglesia de Dios y que aumentará en intensidad hasta el cierre de la puerta de la gracia. En él, la suciedad sale y el grano se queda. ¿Qué es lo que sale? La basura, la suciedad, y también se le llama la paja. Los infieles saldrán del mundo, saldrán al mundo y hasta las malas enseñanzas, y los fieles permanecerán en la iglesia. Usted sabe, la Biblia es bien clara, hermano. Dice que ovejas y cabritos, luz y tinieblas, camino ancho, camino angosto, las prudentes y las insensatas. Hay dos bandos. En este caso es el trigo y no la cizaña, pero el trigo y la paja. O sea, el polvito ese que usted, si fuera un sedazo, vamos a decir que este es un sedazo, y aquí tiene los hoyitos, ¿verdad? Los hoyitos. Usted pone el trigo allí, y entonces usted le hace un movimiento, o si no, así. Y el aire se encarga de que la pajita, la basurita, se vaya, así nomás. Entonces el triguito, el grano, el frijol, está lastimado. O sea, cada vez que brinca, pega en el hierro y se lastima, pero no cae, no se sale del hoyito, sino permanece allí en el sedazo, en la criba. Cuando los albañiles estaban construyendo allá en casa, me acuerdo, que ponían un sedazo de alambre, así, inclinado, y acá lo sostenían dos barrotes o algo. Entonces agarraban la pala de la arena, porque ellos querían la arena más finita, entonces tiraban
y entonces caían. Los granos deformes de piedra, esos quedaban fuera para otro propósito. Y la arena finita que ellos necesitaban para el finis del piso o para el finis de alguna parte, la arenita iba quedando ahí abajo. Entonces ellos separaban lo que ellos querían. Cuando viene el asunto de la sacudida o del zarandeo, que Dios lo va a hacer, Él no tiene la intención de lastimarnos, pero Él sabe que cerca de nosotros hay paja, hay basurita. Ahora, no me refiero a que yo soy paja y el hermano es trigo, ¿está bien? Y el Señor nos sacude a los dos y la paja, el aire se la lleva. El trigo queda, pero el trigo, desde el punto de vista de Dios, también necesita esa sacudida. No solamente la sacudida es para que la paja se vaya, sino para que el trigo se afiance. Y la basurita que queda de su temperamento, de su mal genio, de su carácter impositivo, de su carácter, etcétera, etcétera, ahí es donde se pule. No solamente asegúrese de ser trigo y no ser la basurita, que bueno, pero acuérdese, si es trigo genuino, va a sufrir la sacudida, pero con el propósito de ser purificado. Ese es el propósito. Así que nadie se extrañe, dice el apóstol en Santiago, nadie se extrañe, nadie se espante cuando seáis, ¿qué cosa? Probados. Porque el Señor quiere purificar a su iglesia. Si de veras vamos a heredar el reino de los cielos, no entrará allá nada que haga mentira, ni que practique la maldad, etcétera, etcétera. Pero para eso necesita el Señor ese proceso de la sacudida. A veces es una noticia de un niño de 8 años que anda corriendo saludable, bonito, su primaria, su escuela, su bicicleta, todo bien normal. Y de repente la mamá lo ve y le dice: Saulito, a ver, ¿qué tienes aquí? A ver, déjame ver tu chorcito. Y le levanta el chorcito y tiene una petequia, una mancha. Y le sigue buscando y otra mancha. Y a ver la camiseta. Y entonces le encuentra un montón de manchas que antes no estaban allí en mi hijo. Entonces la mamá dice: hay que hablar con el papá, hay que ir al doctor, hay que ir al químico, a la persona que le hagan a ver qué pasa. Y eso es una realidad, hermanos. 8 años tenía Saulillo cuando le detectaron principio de leucemia en la sangre. Eso fue un golpe muy duro para nosotros. Cuando lo llevamos con el doctor Tinoco ahí en Mexicali, lo llevaron al laboratorio y ahí Jorge Rodríguez, me acuerdo, jefe de laboratorio, hicieron todos los análisis. El pastor dice: las plaquetas de su hijo no solamente están bajas, sino están en proceso de ir bajando. ¿Y qué hacen las plaquetas, doctor? Son en la sangre, son la clave para la cicatrización, son la clave de la sangre. Sin plaquetas, cualquier rasguñito se desangra su hijo y se acabó. Y ahí nos explicaron un poquito, hoy mismo yo lo recuerdo. Y entonces la iglesia de Mexicali, cuando escuchó la noticia, yo era el pastor de la iglesia de Zaragoza, la iglesia central ahí en la ciudad, y se unieron entre ellos. Pastor, dice: sabemos por la que están pasando. Aquí está este dinerito que reunimos en la iglesia, que usted ni cuenta se dio, hacer una colecta entre ellos. Ese carro está mejor que el suyo, llévese ese carro. Van a ir a Loma Linda, pastor. Lleve a su hijo, al doctor, a Loma Linda. Ya vienes con mi esposa, Saulito y Beverly, venimos a Loma Linda. Y la doctora Álvarez nos dice: ¿sabe, pastor? Esto que le está pasando a su hijo, eso pasa en un niño, no sé si 10 o 20,000, pero no quiero mentir. En cada 10,000 niños o cada 20,000 niños, a un niño le va a tocar en suerte esa situación que le está pasando a su hijo. Y entonces hicieron los análisis en Loma Linda, nosotros esperando, caminando por allí. Después nos manda a llamar a la oficina, la doctora, y nos da fallo. Efectivamente, dice, y dijo el nombre bien raro de la enfermedad, que en síntesis no es otra cosa más que el principio de leucemia. ¿Y eso con qué se quita, doctora? ¿Y eso cómo se sana? Era nuevo para nosotros.
Recuerdo que con lágrimas en nuestros ojos nos arrodillamos y le dijimos: Señor, no sabemos cuál sea el propósito en esta experiencia que es nueva para nosotros, de ver a nuestro hijo también. Recuerdo a las semanas o al mes, se estaba poniendo, él siempre ha sido flaco, ahora se estaba poniendo chonchito, con la cortisona y todas las cosas que le recetaron. Eso para nosotros fue una prueba en la que le dijimos ahí en la sala de nuestra casa: Señor, te entregamos a nuestro hijito con todo nuestro dolor en nuestro corazón, lo entregamos en tus manos. Seguro que nos dicen los doctores, esta situación va a ser crítica, va a ser grave, pero para ti no hay nada imposible. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, inclusive las adversidades incomprensibles, nos ayudan a corto, mediano o largo plazo para bien. De eso hace 20 y tantos años, y ahora yo puedo platicar, hermanos, todavía lo siento en mi corazón, agradeciéndole a Dios, porque en ese momento esa situación sirvió en varios propósitos. Uno de ellos, rapidito, generó una unidad tremenda en esa iglesia tan grande de Mexicali. Generó una unidad entre ellos como iglesia y en solidaridad como iglesia. Es una situación que todos se enfocaron, oraron por esa situación, oraron por la familia del pastor, y todavía recuerdo con mucho cariño, hermanos, cómo el hermano Rodríguez dice: pastor, según la orden del doctor, ya no lo traiga más al laboratorio Saurito. No le vamos a hacer más piquetes para ver cómo están sus plaquetas. Ya sabemos que sus plaquetas están bien bajas. Ese es un asunto en la mano de Dios. Lo dejamos en la mano de Dios, pero nos tuvimos una sacudida bien tremenda como familia, hermanos. Oramos al Señor y le dijimos: Señor, está en tus manos. Si es tu voluntad, que Él siga viviendo, y si no, lo dejamos en tus divinas manos, pero con lágrimas. Y finalmente nos dijo la doctora: mire, pastor, escúcheme bien, esta enfermedad es tan rara que pasa en uno de tantos miles de niños, uno de tantos miles. Así como vino, así se tiene que ir. Así dijo la doctora. Y el sobrino estaba escuchando, me acuerdo, 8 o 9 años, y dice: mire, lleven la vida con él normal, que si quiere jugar, que la bicicleta, que si el raspón, no, olvídese de las petequias y de las plaquetas y todo eso. Una vida normal. Más, si se le antojan los tacos de carne asada, dele carne asada, dijo la doctora. A partir de ahí el sobrino dice: papi, acuérdate, la doctora me recomendó tacos. A partir de ahí empezó a comer tacos de carne asada, chamacos. El zarandeo, hermanos, aunque duela, no tiene un propósito negativo, pero una cosa sí: aquellos que creíamos que eran trigo van a ser, ¿qué cosa? Van a ser basura. Por eso el Señor desea que en esta sacudida permanezca su iglesia purificada para ser trasladada a la patria celestial. Dejar crecer, dijo el gran hombre, de ese terreno, juntamente lo uno y lo otro hasta que hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Se acuerdan? Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña de una vez porque ya está creciendo ahí junto con el trigo? No. No voy a hacer que si la arrancas ahorita te traiga la tantita pierna de trigo y entonces no tenemos cosecha. Deja que crezcan, ¿qué cosa? Juntos. Hermanos, principio irrefutable. En la iglesia adventista del séptimo día, aunque sea el pueblo adventista, el pueblo remanente, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, habrá dos grupos hasta la venida del Señor. Unos serán trigo y otros serán, ¿qué cosa? Cizaña, o llámele paja, o llámele lo otro. Dice: note que la suciedad o cizaña o paja es separada de trigo. Esto fue enfatizado por Jesús cuando mencionó con claridad: recoger primero la cizaña. Jesús confirmó que la suciedad saldría primero y que el grano permanecería. Por eso, en los grandes avivamientos que ha habido en nuestra historia adventista, en nuestra historia cristiana, ha habido gente que se ha reconsagrado, se ha venido, se ha convertido, etc.
Pero cuando pasa el tiempo y no sucede según las noticias que escucharon, entonces se desaniman y parece que las cosas siguen igual. Dice, es verdad, dice el rey de White, es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y a poner el trigo en el granero del Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 78. Dice, vi que ahora nos encontramos ya en el tiempo del zarandeo. Ya estamos en el tiempo del zarandeo. No es un asunto futuro, no es un asunto de mañana. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados sean inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están cayendo ya sobre la tierra y sobre su propia iglesia. ¿Cuáles son las causas que generan, que propician un zarandeo, hermanos? En primer lugar, la primera causa, dice Primeros Escritos, página 50, es la verdad. Cuando la palabra de Dios se presenta tal y como está escrito a la gente, al pueblo, al mundo, entonces viene la controversia. Cuando la iglesia se acomoda a el nivel moral de la sociedad en la que vive, no hay problemas. Nos parecemos tanto que somos hasta buenos vecinos, buenos amigos, tú no me dices nada contrario a lo que yo pienso, yo no te digo, no me meto en lo tuyo, etc. O sea, pareciera que todos estamos de acuerdo. A veces en las congregaciones llegan hermanos, y no lo voy a decir por la iglesia de Istmo, pero yo he tenido iglesias donde ha habido personas que llegan a la iglesia por 5, 7, hasta 10 años y no hay una decisión, una definición de su posición como la palabra de Dios dice. Y entonces, a veces uno como pastor se pregunta, ¿qué no verá la diferencia entre lo que ella conocía y lo que ahora conoce? ¿No verá la diferencia de lo que es la verdad del error? Entonces, la conclusión a veces es probable que si haya diferencia teológica, doctrinal, bíblica, pero no parece ser la realidad en la vida de los hermanos. Entonces, la persona no ve la necesidad de hacer un cambio, no ve la necesidad de hacer una decisión, pero cuando se presenta la verdad, tal como está escrito, de una manera transparente y clara, entonces empieza la sacudida. También que nos estaban dando los estudios y todo estaba bien, pero ahora que nos están hablando del sábado, ahora que nos están hablando del estado de los muertos, ahora que nos están hablando de los mandamientos, entonces la cosa es diferente. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros le llamamos cuando sigue el siguiente estudio. Por favor, el próximo jueves no creo que podamos estar. Cuando se presenta la verdad en la que hay que hacer una decisión, generalmente las personas quieren postergar porque se trata de una sacudida, hermanos, en ese nivel. La segunda causa de este conflicto, de este zarandeo, es la persecución. La persecución va a causar que las personas sean sacudidas de tal manera de que ser adventista va a requerir un valor capital. Tercera causa, el sufrimiento. A veces hay enfermedades como las que mencioné, hay circunstancias adversas de enfermedad y eso nos causa una sacudida. La cuarta causa, el rechazo del testimonio del testigo fiel que es Cristo Jesús. Pregunté cuál era el significado del zarandeo, dice Ellen G. White, que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos? Hagan memoria un poquito. Cuando muchos discípulos, parte de los 12, otros discípulos, seguidores de Jesús, era una multitud. Y de repente Jesús empezó a predicarles claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Y empezó a hablar de una manera muy radical, de una manera muy bíblica, muy clara, muy abierta. Y dice la palabra, y muchos
no pudieron soportar esta palabra porque era muy dura de soportar. Y desde entonces, muchos, dice la Biblia, empezaron a ¿qué? A dejar de seguir a Jesús y a alejarse de Él. Y es cuando Jesús se mira con su iglesia naciente, que son los 12 discípulos, y les hace la pregunta capital: ¿y vosotros, queréis vosotros iros también? ¿También vosotros quieren retirarse de esta palabra que he predicado, que es dura de soportar, que es una sacudida realmente? Y el apóstol Pedro, en representación de los discípulos, le dice: Señor, le dice, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida, tú tienes palabra de salvación, tus palabras son espíritu y son vida. ¿A quién iremos? Tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Esa respuesta debiera ser de cada uno de nosotros. Dice: el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. Repite Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 90. O sea, tienen el conocimiento, están en el camino correcto, profesan tener y amar la verdad, pero les faltan dos cosas: celo espiritual, dice, y vida devocional. Devoción y fervor cristiano. Devoción cristiana, ¿qué es devoción cristiana? Lo que hemos estado analizando esta semana es la relación íntima y personal que cada uno de nosotros debemos cultivar con la ayuda de nadie, tú y Dios solos, a la hora que tú crees conveniente, a la hora que Dios mismo te despierta en la madrugada cuando tiene una conexión contigo. La quinta causa, las falsas teorías. Dice la sierva: se me mostró que todavía no se han abandonado las falsas teorías expuestas en lo pasado. Resurgirán en cuanto haya circunstancias favorables. Todavía van a resurgir. Notas biográficas, página 101. Todos los días surgen grupos, ministerios, institutos, creencias, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, en los cuales dice, con apariencia de ayudar a la iglesia en el cumplimiento de la misión, no comienzan a presentar su doctrina. Ahí lentamente pasan a mezclar la verdad con el error, a fin de engañar al mayor número posible de personas. Y si no está bien firme el adventista con su Biblia, hermanos, con su doctrina, su conocimiento personalmente, fácilmente, no solamente es sacudido, sino es de cosa aventado como el tamo. No se engañe. Para engañar a los adventistas, los agentes del diablo no se presentarán con pelos largos, mal vestidos y comiendo de todo. Aparecerán con ropas decentes y conservadoras, vegetarianos y con el espíritu de profecía bajo el brazo. O sea, del mismo modo como Dios quiere que su pueblo sea. Sin embargo, después de ganar la confianza de los hermanos, comienzan a disparar sus falsas enseñanzas. Es necesario que nos pongamos firmes del lado de las verdades defendidas por la iglesia adventista, de la cual somos miembros de la iglesia. Así que es importante que pensemos, hermanos, esta sacudida, este zarandeo, no solamente va a venir cuando venga la ley dominical, cuando venga las leyes dominicales en las que se exija por ley la obediencia a ese mandamiento humano. No solamente va a venir en eso, sino antes de que el Estado entre en acción, ya nosotros estaremos siendo sacudidos. Y ojalá, como dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire la palabra, mire su devoción, que cada uno de nosotros podamos permitirnos realmente ser honestos con nuestro Dios. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión. Pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no significa que me llevará a mi destino deseado. Otra causa, sencillamente, el zarandeo va a ser los engaños satánicos.
Se me ha mostrado, dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 452, se me ha mostrado definidamente que muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Milagros. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos que aferrarnos más a nuestra Biblia, a la palabra de nuestro Dios. ¿Quiénes saldrán? ¿Quiénes serán ellos que van a salir? En primer lugar sabemos, dice, la suciedad sale y el trigo permanece. De eso tenemos que estar bien seguros. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Cuidado con las falsas profecías. Elena de White dijo, ella nunca dijo que pastores con iglesias enteras saldrían completas. Ella nunca dijo esa expresión. Esa es una invención para confundir y engañar a las personas. Le dijo la sierva, usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, de zarandeo entre el pueblo de Dios, y usted habla del surgimiento de entre este pueblo de un pueblo más puro. En otras palabras, estaban sacando la teoría de que del pueblo remanente saldrá otro ¿qué? Otro remanente. ¿Y es así? No es así. El pueblo será un solo pueblo remanente, el cual será purificado, será zarandeado, será sacudido, será probado, pero saldrá ¿qué cosa? Victorioso. Amén. Saldrá victorioso. No es el remanente del remanente del remanente. El pueblo de Dios es el remanente de la profecía bíblica. Y aunque no todo el remanente o no toda la iglesia está conectado con el Señor como debiera ser, el Señor sabe quiénes son sus hijos. Y de hecho, hermanos, la mayoría de los hijos de Dios en este momento están todavía en las iglesias que constituyen todavía Babilonia, especialmente las iglesias protestantes, que ya han encontrado a Jesús a su manera. Y un día, dice la sierva del Señor, que vendrá una tremenda avalancha, una tremenda entrada de muchos miles de personas que entrarán al pueblo adventista como parte del remanente. Y dice, y bancas que estaban ocupadas por adventistas nominales, que no hicieron de la verdad su fervor, su celo, su entrega, y no hicieron de la verdad su pasión. Dice, dejarán esos bancos vacíos para ser suplidos por las personas que entren en la recta final. Y estas nuevas personas, con un celo que nunca se ha visto, dice, predicarán las verdades nuevas para ellos, pero apasionados de esto, dice, serán celosos predicadores, y ellos serán los que lleven, ¿qué cosa? El fuerte pregón. Ojalá que nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios, podamos permanecer a los pies de Jesús. Este es un asunto que no se puede medir. Usted no puede decir en este momento, este es trigo, no, este sí es paja, este es haya, no, aquel es trigo. Usted no puede decirlo, ni siquiera le atinaría, porque en primer lugar ni le corresponde, y en segundo lugar usted se equivocaría totalmente. Así que quien define eso es el Señor. Pero como esto no se sabe, no vamos a saberlo nosotros hasta en aquel día. Por eso habrá algunas sorpresas en el cielo. Dice el pastor Ridley, en el cielo cuando estemos allá por su gracia, dice, habrá sorpresas muy bonitas, pero habrá sorpresas muy tristes. Aquello, dice, que nosotros creíamos que habrían de estar en el cielo redimidos, buscaremos por allí y no nos encontraremos. Y aquellos que nosotros creíamos que jamás, ni cuando, que esta persona, si usted es bien perverso, bien pecador, nunca imaginaríamos que se salvarían, serán los primeros en entrar en el cielo. Por eso, queridos hermanos, yo quiero invitarles, el zarandeo ya empezó. Su vida espiritual, su vida matrimonial, su vida como adventista ya está siendo sacudida. Vale más que se meta eso en su cabeza. El zarandeo ya está entre nosotros. Vean ustedes esta fila de bancas vacías. ¿Dónde están los demás? No solamente los que estaban, pero ¿dónde están los que podríamos haber ganado para el Señor? Necesitamos que esta sacudida pueda causar los frutos de arrepentimiento,
de confesión y de una entrega y una pasión por el evangelismo, por la ganancia de almas para Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y recuerde, el zarateo no es de todo, ¿qué cosa? Negativo. Tendrá que ser sacudido, el trigo queda, la cizaña volará. Asegúrate de estar a los pies de Jesús y ser trigo puro, aunque en el proceso te lastime un poquito, porque Cristo quiere purificar ese trigo. Permítele al Señor que use los métodos que Él crea convenientes. No reniegues de las pruebas y de las situaciones que vienen para pulir ese carácter, ese temperamento, esa actitud, ese carácter que tenemos. Porque el Señor quiere que nosotros realmente cosechemos el reino de los cielos. Amén. Y una de las cosas muy importantes es nuestras prioridades van a ser sacudidas. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa? A veces he visto ese anuncio en la televisión de un hombre que está en su trabajo, le piden reportes del trabajo, lo que sea, ese es su trabajo, y en el hospital está por dar a luz su esposa. Dice, hay veces que en la vida solamente una cosa importa. Reportes al trabajo, que te corran del trabajo, que lo que sea, no te importa que te vean corriendo en la calle, que brincas, que ay, mira ese señor va corriendo como chamaco, no te importa nada, sino llegar, y llega al hospital donde está la esposa ya casi para dar a luz, y llega y le da un abrazo y un beso. Yo creo, hermanos, que debiera estar llegando ya a nosotros en nuestro sistema de prioridades, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa? Y Jesús lo dijo, Marta, Marta, atareada estás, no estás haciendo nada malo, no, está bien, limpiar las ollas y hacer la comida, eso está bien, pero eso no es prioridad cuando está Jesús. Le dice, Marta, Marta, atareada y atareada que estás en tantas cosas que realizas. María escogió la mejor parte, la cual no le será arrebatada. Señor, dile que me ayude a cocinar, dile que me ayude a calentar las tortillas, dile que me ayude a hacer la salsa, Señor. ¿Por qué Jesús le dio esa sana reprensión, hermanos? Porque estaba hablando a nosotros también, que aunque no es malo el trabajo, no es mala las cosas de este mundo que nos ayudan a subsistir, debe llegar un momento en la mente de cada uno de nosotros, que es lo prioritario, que es lo primero. Un muchacho, estudiante de medicina, tercer año, joven muchacho, estudiante de medicina. De repente cambian el sistema de los exámenes y le dicen, tienes que venir los sábados a tener este curso de esta materia de medicina. Y entonces él habla con el decano, habla con las personas y dice, no puedo venir, es el sábado. ¿Y qué importa? Tienes que venir. Si no, entonces vas a reprobar tu carrera de medicina. Y él apeló, dice, a la Corte Suprema de su país. Mandó una carta, etcétera, etcétera. Y finalmente, dice, el país falló a favor del muchacho. Dice, y salen las noticias allí. Dice, este joven estudiante de medicina, adventista del séptimo día, que por sus principios religiosos no le permitían ir a los sábados a las clases, apeló a la Corte Suprema porque la universidad ya le había dado al fallo. Sin embargo, dice, le dieron el gane al joven. Y entonces ahí entran un montón de mensajes al muchacho que fue fiel en el Santo Sábado. Y una doctora le manda un mensaje. Yo no leí ese mensaje. Dice, estimado fulano de tal, no te preocupes por el futuro. Preocúpate por ser fiel en tu presente, ser fiel en tu Santo Sábado como estudiante. Yo soy doctora también y pasé por situaciones similares. Cuando llegue el momento de ejercer tu medicina, te aseguro que por nuestra fidelidad y nuestra conciencia de lo que es la salud delante de Dios, vas a tener trabajo de sobra. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a ser fiel en lo mucho. Y de esa manera este joven es un testimonio vibrante de lo que es prioridad. Lo que es primero, hermanos.
No tiene segundo, no tiene tercero. Lo que es primero, es primero. Y por eso Jesús lo dijo. Mas buscar primeramente estar en relación con Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios, la relación con Dios, dice, y lo demás vendrá por su peso a su tiempo. Y si no viene, no importa, porque lo primero ya esté con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos ayude, hermanos. Aquí podemos avanzar 1 año, 2 años, 20 años, 100 años como iglesia, y todo va a parecer similar. Pero la prueba será, cuando venga la prueba capital de ser adventistas y manifestar nuestra fidelidad, cuando se pruebe nuestra fe, ahí será la realidad. Ojalá que ninguno de nosotros seamos paja ni cizaña, sino trigo puro, lastimado por las circunstancias. Dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No importa lo que venga, si eres fiel al Señor, mantente fiel al pie de la cruz, y de seguro, como grano puro, te mantendrás en la criba, y un día irás a la patria celestial. Amén. Que Dios te bendiga, mi deseo y mi oración. Amén. Gracias, pastor.